días a toda la iglesia, Misión Cristiana del Calvario. Qué bendición poder compartir en esta mañana nuevamente este tiempo en el Señor, amén. Es un tiempo que ha venido siendo de bendición para nosotros, ya que estamos entendiendo los planes del Señor, su propósito en nosotros, y qué bendición poder compartir juntos, amén. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que ya se están conectando allí. Qué bueno poderles saludar, qué bueno poder saber de ustedes. Y como cada reunión que tenemos, poder también compartir esos comentarios, esos saludos, donde estén, desde donde nos estén acompañando. Es una bendición muy linda poder saber cómo el Señor está llegando a sus casas, a sus hogares. Por eso qué bendición tan linda poder ser parte de ese propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias y también para cada nación. Por eso bendecimos a cada nación, bendecimos a cada país, a cada ciudad, a cada pueblo donde el Señor nos permite compartir juntos. Es una bendición muy linda y les damos la bienvenida en esta mañana a este tiempo de servicio del Señor, dándole la gloria al Señor, dándole la honra y la alabanza. Amén. Porque para eso nos llamó el Señor, para expresar su gloria y su alabanza. Qué lindo entender a través de la palabra de Dios que el Señor está cumpliendo su propósito en ti y en mí. Dios, como dice el Salmo 138 en el versículo 8, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pero qué lindo entender aquí juntos. El propósito de Dios se cumple. El plan de Dios se cumple. Amén. Porque hemos comprendido que es de Él. El plan eterno, el plan que ya dispuso desde el comienzo para todos los tiempos, para nuestras vidas, para tu vida, para las naciones, para tu familia. El plan de Dios se cumple porque es de Él. Es donde nosotros debemos comprender con claridad, y ya, gloria a Dios, el Señor nos ha hablado de ello, y por eso hoy debemos entender cuál es nuestra parte en ese plan de Dios. Qué lindo entender a través de las Escrituras y comenzar con lo que nos dice la palabra de Dios en Colosenses 1:27. Vamos a compartir juntos allí. Voy a leerlo precisamente en la TLA. Directamente voy a ir a la TLA y vamos a compartir allí juntos. Colosenses 1:27. Mira tan hermoso como nos lo describe acá. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande. Es un plan grande, es el plan de Dios. Es un plan que abarca las naciones, por eso dice, y maravilloso para todas las naciones, que es el siguiente. Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Qué tremendo esto, entender. Y ya hemos entendido ese plan de Dios con nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué hizo el Señor? Envió a su Hijo para que a través de su vida, muerte, sepultura y resurrección nosotros podamos ahora experimentar esa gloria del Padre. Por eso Jesús dijo, la gloria que me diste, yo se las he dado, en Juan 17. Pero ¿para qué es esa gloria? Para expresar esa unidad en Cristo, esa unidad en el Padre, de que somos uno en Él, de que somos uno en Cristo, uno en el Padre, como Él y el Padre son uno, que vivieron, que experimentaron, que manifestó Jesús esa gloria del Padre. Por eso qué hermoso entender lo que el Señor nos dice, esa gloria del Padre, esa gloria que se manifestó. Por eso dice, ese es el plan de Dios y nosotros lo conocemos, pero vamos a ir adelante en lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Ese plan divino de que Cristo ahora es a través de nosotros esa expresión de gloria. Es esa expresión del Padre.
Como dice, Él fue el resplandor, Él es la expresión del Padre, el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Y a eso nos ha llamado el Padre, a expresar esa gloria de Dios, a expresar no solo ese poder, que sí es parte y que ha de ser manifestado y que está siendo manifestado, ese poder de Dios, esa gloria de Dios a través tuyo y a través mío. Pero dice aquí el Señor, ese plan que el Señor ya tenía trazado para las naciones, a través tuyo y a través mío. Jesús hizo su parte, Jesús manifestó la gloria del Padre. Mira qué hermoso como dice en Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, vamos a estar mirando. Juan capítulo 1, versículo 3. Miremos allí. Dice las Escrituras: dice en el 1, versículo 1 de Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo donde nos dice que Él, dice, se hizo carne. Dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ¿qué hizo Jesús? Expresó la gloria del Padre, manifestó la gloria de Dios. Y dice, y vivió entre nosotros, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que debemos entender ahora ese plan de Dios a través de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar a través de tu vida y a través de mi vida? La gloria del Padre. Esa gloria, esa expresión de gloria en todas las cosas. Esa expresión de su grandeza, esa expresión de su poder, esa expresión de su amor, esa expresión de su misericordia, esa expresión total del Padre a todas las naciones. Por eso Dios te llamó a ti y a mí para que lo hagamos, para expresar esa grandeza del Padre. Pero nosotros debemos entender como iglesia que ese plan de Dios no es solamente para conocerlo. El plan de Dios no es solamente para saberlo, sino el plan de Dios es para ejecutarlo. El plan de Dios es para ejecutarlo. No tiene sentido que tú y yo hiciéramos un plan, como compartíamos en esta semana en uno de los grupos, que tengamos un plan, vamos a hacer un plan y lo comparto, se lo comparto a la familia, se lo comparto a ellos y lo escuchan, pero cuando lo van a ejecutar o lo vamos a ejecutar, alguno tiene excusa, alguno dice no, no tuve el tiempo, alguno dice no, la verdad las circunstancias no me ayudaron, de verdad que qué pena con usted, pero no, ya no soy parte de este plan. Eso podría pasar en medio nuestro y el plan que hagamos podría dejar de ser. Pero nosotros debemos entender que el plan de Dios se va a cumplir y se debe cumplir. Pero para eso nos llamó a ti y a mí, para que ese plan glorioso se cumpla, para que ese propósito del Padre de alcanzar a las naciones, de mostrar su gloria, de mostrar su grandeza, de mostrar quién es Él, se va a dar a conocer. Y algo que debemos entender es que a través de la ejecución del plan de Dios es que se va a dar a conocer. Pablo lo dio a conocer a la iglesia. Pablo lo dio a conocer a todas, en ese tiempo, las iglesias que estaban con él. Lo dio a conocer. Y por eso qué lindo cuando nos dice en Efesios, cuando le está hablando a la iglesia de Efesios, y vamos a leer en capítulo 3, versículo 2. Algo que él tenía claro es que precisamente lo había dado con claridad, ellos lo entendían. Y algo que tú y yo podemos tener claro es el plan de Dios, porque Dios nos ha hablado de ello.
porque el Señor nos ha venido formando para ese cumplimiento del plan, porque Dios ha estado discipulándonos. Dios nos ha permitido otra vez como misión de venirnos adiestrando, formando, preparando. Y por eso Pablo les dice allí en Efesios capítulo 3, versículo 2, dice, a propósito, dice la versión NTV, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles, tal como antes les escribí brevemente. Dios mismo me reveló su misterioso plan. Es interesante ver cómo Pablo dice, a propósito, doy por sentados que ustedes saben. O sea, Pablo dice, ya ustedes lo tienen claro, ya ustedes lo conocen. Yo ya les escribí de este plan glorioso con ustedes. Dice la versión TLA, ustedes ya saben que Dios me encargó anunciarles el plan que gracias a su gran amor había preparado. Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto y del cual ya les he escrito brevemente. O sea, sí lo conocían. Pablo ya les había escrito. O sea, Pablo fue muy claro para que ellos lo comprendieran. Y Dios ha sido claro con nosotros. Dios nos ha mostrado su plan, su propósito, nos ha mostrado su diseño, pero nuevamente, no es solamente el conocerlo, sino el que llevará a que se dé ese cumplimiento, vamos a hacer tú y yo a través de esa ejecución. Mira cómo dice en la versión VBL. Pues asumo que ustedes han oído que Dios me dio la responsabilidad específica de compartir la gracia de Dios con ustedes. Por lo que Dios me mostró, aclaró el misterio que estaba oculto anteriormente. Yo les escribí brevemente sobre esto. Y la versión Dios habla hoy dice, pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto. Como dice al final, ya les escribí brevemente. Entonces, eso es lo que nos muestra que el plan de Dios ya no estaba escondido, el plan de Dios ya no era un misterio, el plan de Dios ya había sido revelado. Pero a pesar de haber sido ya revelado, haber sido ya mostrado, faltó algo en la iglesia en ese tiempo. A pesar de que Pablo asumió y dijo, yo asumo que ustedes ya lo saben, la iglesia no comprendió en totalidad ese plan y la demostración, la muestra de que no lo comprendió es que no lo ejecutaron. No lo ejecutaron, no lo hicieron, no lo llevaron a cabo. Pues Pablo allí mismo en Efesios les está hablando de que aunque lo conocían, aunque ellos ya sabían de ese plan, y vuelve y se los dice porque ahí en el capítulo 1 les habla nuevamente de ese plan, se los aclara nuevamente hablando de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, esa manifestación de Dios. Pero ya en el versículo 10, en Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, ¿cuál es el objetivo de ese plan? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Mira lo que está diciendo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. O sea, lo que el Señor les está diciendo a través de Pablo es que es ahora que se debe dar a conocer. Era en el momento, era en ese momento que se iba a dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios. Dice, por medio de la iglesia, a los principados y potestades. Entonces, es a través de quién se va a manifestar ese plan de Dios. Es a través de quién se va a ejecutar ese plan de Dios, si no es a través de la iglesia. Y tú y yo debemos comprender eso. Por eso les dice, ahora,
es necesario que ustedes comprendan este plan, pero que entiendan que la ejecución es que ahora, conforme al propósito eterno del Señor. Pero, ¿qué vemos que pasó con la iglesia? Ellos creyeron que de pronto iba a ser alguien más que lo iba a hacer, que era Cristo mismo que lo iba a hacer cuando Él dijo consumado es. Él hizo el plan de Dios. Él ejecutó la parte que le correspondía. Él hizo conforme el Padre le había dicho. Pero ahora lo que tú y yo debemos entender es que nos corresponde a nosotros. Pero ellos comenzaron a acomodarse al mundo, comenzaron a acomodarse a las circunstancias, comenzaron a acomodarse a las situaciones y no ejecutaron ese plan de Dios, sino que comenzaron a tomar la forma del mundo, comenzaron a tomar una forma la cual los llevó a ser inestables, los llevó a ser inconstantes, los llevó a ser personas, hombres y mujeres que actuaron no con prudencia, sino con necedad. No con prudencia, sino con ¿qué? Con necedad, pues no hicieron lo que Dios dijo. Hemos entendido que el reconocimiento de que Él es el Señor es hacer lo que Él dice. Por eso Él dice, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que te digo? Ellos debían comenzar a ejecutar el plan, sino que ellos lo que hicieron fue acomodarse. Lo que hicieron fue tomar una forma diferente y hacer cosas diferentes a las que el Señor les había dicho. Por eso les dice en Efesios 4:17, y vamos a ver allí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, ellos comenzaron, fue a mirar de una forma diferente la vida. Comenzaron a ver de una, como dice, como los demás gentiles, en la vanidad de su mente. No se enfocaron en el plan de Dios, no se enfocaron en el propósito de Dios para sus vidas y para los demás, sino que comenzaron a vivir como los demás. Dice allí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Entonces, ¿se convirtieron en qué? Personas que ajenas de la vida de Dios. Ya que Pablo entonces les tiene que comenzar a hablar nuevamente cómo se debe vivir en Cristo. ¿Cómo es la vida en Cristo? Después de muchos años les tiene que volver a decir, mira, la vida en Cristo es esta. Por eso más adelante dice, anden como hijos de luz, la nueva vida en Cristo. O sea, les dice en el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, les comienza a decir, ustedes deben entender que el Señor los llamó a ustedes para que vivan una vida conforme le agrada a Dios, no conforme el mundo, no conforme el sistema, no conforme la sociedad está yendo. Porque eso no pasó solo en ese tiempo. Hoy en día muchos se vuelven al mundo, se apartan, comienzan a vivir una vida sin fe, sin Dios. Y compartíamos igualmente, qué tremendo que Dios permite las pruebas para saber qué hay en el corazón de cada persona. Por eso dice el mismo Señor, yo soy el que te pasé por la prueba, para saber qué hay en tu corazón, qué hay en tu corazón. Y es tremendo que las pruebas muchas veces no tienen que ser algo muy grande, muy fuerte. Recordemos cuando Satanás le dice a Dios, déjame probar a Job, déjame tocarlo, déjame tocar su familia, déjame tocar sus finanzas, déjame tocarlo. Llega al punto que le dice, déjame tocarlo a él. Y verás cómo, parafraseándolo, reniega de ti, cómo... Y Dios le dice, ok, hazlo. Pero dice que Job se mantuvo íntegro. Si tuvo que ser corregido a nivel personal, pero no renegó de Dios, no maldijo a Dios, no se desvió. Y el Señor lo llevó a vivir una vida íntegra totalmente delante de Dios, delante de Él, porque el Señor dice que Él nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Así que las pruebas vienen, las circunstancias, muchas veces para saber qué es lo que hay en nosotros, en nuestro corazón, para saber si hemos o no de amar al Señor, hemos o no de servir al Señor.
Y podríamos decir, no lo dice la escritura, pero vemos un ejemplo allí de, digamos, del trabajo de Satanás. Y podríamos decir, ahorita con algo tan sencillo, bueno, lo digo en este sentido, pero algo que ha movido al mundo, muchos han dejado de creer, muchos han negado su fe, muchos han dejado no solamente creer en Dios, sino su relación correcta con Él, su relación con su familia, su relación con sus hijos, su relación que muestre, que exprese la gloria de Dios. Y han permitido que por una prueba han dejado de creer en el Señor. Y el Señor hoy nos llama a entender que las pruebas, las circunstancias vienen ¿para qué? Para que tú y yo manifestemos la gloria del Señor, para que tú y yo manifestemos el poder de Dios, para que tú y yo manifestemos a través de esas circunstancias la gloria del Señor. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Precisamente el Señor nos ha dejado este tiempo tan hermoso en Marcos capítulo 4, versículo 39. Marcos capítulo 4, versículo 39. Mira lo que dice el Señor. Marcos 4, 39. Dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ya sabemos que aquí es donde Jesús está en la barca con los discípulos, y los discípulos están pasando una situación, una circunstancia fuerte. Hay una gran tormenta, hay un mar, hay una situación muy fuerte. Pero en medio de esa situación, ¿qué vemos? ¿Cómo Jesús qué? Maneja esa situación. Cómo Jesús expresa la gloria del Padre. Cómo Jesús en ese momento no actúa de una manera desordenada, de una manera alocada, de una manera fuera de control, sino que dice: levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El Señor nos está diciendo hoy cómo estamos manejando las situaciones, cómo estamos manejando las circunstancias, las situaciones que vienen a nuestras vidas, cómo las manejamos. Hemos entendido el plan de Dios con nosotros. ¿Qué entendía Jesús? Jesús, esta situación la administró, digámoslo así, manejó estas circunstancias de una manera correcta, como debemos manejarlas tú y yo, como debemos expresar la gloria de Dios. Muchas veces en medio de una circunstancia, ¿qué hacemos? Nos ponemos temerosos, nos afanamos, actuamos desordenadamente, y lo que hacemos es afectar a otros. Mira que Jesús aquí no los maltrató, no les habló mal, no les dijo miedosos, sí los tuvo que corregir con autoridad. Entonces veamos cómo Jesús administró esta circunstancia de lo que el Señor nos está hablando. Él manifestó esa sabiduría de Dios. Él manifestó esa sabiduría del Padre. En medio de una circunstancia, ¿qué es lo que nosotros debemos manifestar? La sabiduría de Dios. El actuar con sabiduría. Actuar con sabiduría. Amén. Porque como dice, y vamos a leerlo en Eclesiastés 10:1, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, así es una pizca de necedad que arruina la gran sabiduría y honor. O sea, una expresión errónea, una acción errónea, una mala determinación, ¿qué hace? Que el que es tomado por sabio, el que es tenido por sabio, sea tomado por necio. Cuando hay una circunstancia, una situación, ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo estamos nosotros administrando esa situación? Por eso el Señor nos está hablando. Nosotros debemos entender que el plan de Dios en toda circunstancia, en todas situaciones, que manifestemos el carácter del Padre, el carácter del Hijo.
que ese carácter debe estar en nosotros, esa expresión de gloria de Dios, esa expresión de amor, esa expresión de paciencia, esa expresión de misericordia, que nosotros podamos realmente, como dice allí, manifestar esa grandeza del Señor en todas las áreas. Así que fue lo que hizo Él, manifestó esa ¿qué? Esa sabiduría, ya que Él sabía que debía mostrarle a los demás, a los hombres, expresarles a ellos, no solamente a través del poder, a través de detener el mar y detener la lluvia y detener la tormenta, sino a través de esa sobriedad, de ser sobrios. Debemos aprender a ser personas sobrias, personas que sepan manejar las situaciones, las circunstancias. Entonces, ¿cómo administró Jesús esa situación? Con sobriedad, pero también demostró esa autoridad que el Padre le había dado y que ahora el Señor nos dice en su palabra, Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Nosotros debemos entender que ninguna circunstancia nos debe sacar del plan y el propósito de Dios. Ninguna circunstancia nos debe mover, nos debe afectar. Ninguna circunstancia sino nosotros entender lo que el Señor nos ha dado. Jesús sabía que Él tenía toda autoridad, por eso Él dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Pero ahora tú y yo debemos entender esto y dice que los envió, que Él nos dio también esa autoridad hasta que todas las cosas, dice la palabra de Dios, sean puestas bajo sus pies. Así que nosotros debemos entender esa autoridad que el Señor nos ha dado para manejar esas situaciones, esas circunstancias. Pero asimismo, ¿qué hizo Jesús? Manifestó ¿qué? Ese dominio. Manifestó ese dominio. Esa autoridad que el Señor le había dado. Mira lo que dice 1 Corintios 15:27. 1 Corintios 15:27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Así que el Señor nos está diciendo que como hijos de Dios tenemos la autoridad de llevar a cabo el propósito de Dios, el plan del Padre, con autoridad, con dominio, con sabiduría. A eso nos llamó el Señor, a expresar ese dominio, esa autoridad, esa sabiduría de Dios, como lo estamos viendo allí. Jesús expresó en esta situación esa sabiduría. ¿Cómo nosotros estamos manifestando esa gloria de Dios? A través de la sabiduría, a través de ese dominio propio, a través de ese dominio propio que debemos tener como hijos de Dios. En esta situación ellos estaban muy afanados, ellos estaban muy atemorizados. Por eso Jesús les dijo, ¿por qué estáis en el versículo 40? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es que para lo que viene y para lo que estamos viviendo se necesita fe. Se necesita esa fe. Esa fe. Y muchas veces hay circunstancias que vienen literalmente para probar nuestra fe, pero ¿qué fe ha encontrado en nosotros? ¿Con qué fe se ha encontrado estas circunstancias? Muchas veces una fe muy pequeña, una fe que no trasciende, una fe que se quedó allí y que bloquea, que estanca, que no, realmente no es fe. Entonces eso no es fe. Nosotros debemos entender lo que el Señor está haciendo. ¿Qué está haciendo a través de las circunstancias? Preparando a su iglesia, a sus hijos, para las cosas mayores, para la expresión de gloria mayor, para manifestar en su totalidad la grandeza de Dios en todo lugar. Así que, como dice la palabra en Jeremías cuando le dijo, si vinieron los de a pie y te cansaste, ¿cómo será cuando vengan los que vienen contra ti a caballo? ¿Cuándo será cuando vengan a caballo? Y dice allí,
Si estas situaciones que son solamente es el comienzo de probar tu fe, ¿cómo será cuando vengan situaciones mayores? ¿Cómo debe estar la iglesia? La iglesia debemos estar mostrando y manifestando ¿qué? El poder de Dios. Debemos estar manifestando el poder de ¿quién? De Dios. Debemos estar expresando esa fe y ejecutar el plan de Dios. Ahí es donde el Señor nos está hablando. Es tiempo de la ejecución de ¿qué? Del plan del Señor. Y no dejarnos llevar por una vida fuera del orden de Dios, sino una vida que agrade al Padre, una vida que ejecute el plan de Dios. Por eso mira que cuando le está diciendo allí a la iglesia en Efesios capítulo, estábamos en el capítulo 5, dice en el versículo 14, Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué había pasado con la iglesia? Se habían dormido, se habían quedado quietos, se habían quedado viviendo de una manera fuera del diseño de Dios que los llevó a que se durmieran. Por eso dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por eso les dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando yo no ejecuto el plan de Dios, cuando yo no pongo en acción lo que Dios nos está diciendo que hagamos, cuando yo no llevo a cabo lo que el Señor me dice que haga, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea que se volvieron unas personas que no eran ¿qué? Diligentes. Que no eran ¿qué? Diligentes. Dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Cuando yo no ejecuto el plan de Dios, termino siendo ¿qué? Necio. Y ya no hay una expresión de la sabiduría de Dios. Entonces ya no expreso la sabiduría de Dios. Y dice allí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. ¿Qué nos está diciendo el Señor como iglesia? Aprovechen bien el tiempo. Ejecutemos lo que Dios nos ha enviado a ejecutar. Hagamos como Él nos ha dicho que debemos hacer. Dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos. Pablo les tiene que decir, no seáis ¿qué? Insensato. ¿Qué es una persona insensata? Una persona fuera de la prudencia, una persona fuera de orden, una persona que no está viviendo acorde a su llamado, acorde al propósito, acorde a la persona que es. No estaban actuando con madurez, estaban actuando desordenadamente, estaban actuando, por eso los tiene que corregir. Ellos estaban ya embriagando, les dice en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni se nombre entre ustedes, ni digan palabras deshonestas, ni necedades. O sea, ellos estaban viviendo era de otra ¿qué? Manera. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice. Ahora es esa expresión de ¿qué? De vida en Cristo. Esa expresión de gloria. A eso nos llamó el Señor. Por eso, cuando yo entiendo el plan de Dios, no solamente debo comprenderlo, debo entenderlo, sino debo llevarlo a ejecución. Debemos ejecutarlo. Debemos hacer lo que el Señor nos dice. Debemos ver que las circunstancias que Dios permite son para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar quién es Él, para manifestar a las naciones el poder, el señorío. Toda la grandeza del Señor debe ser manifestada. En este tiempo no es un tiempo
para que estemos fuera del diseño de Dios, para que estemos fuera del plan de Dios, sino para que lo ejecutemos. Mira algo que es hermoso cuando nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, 28, voy a leerlo aquí. No solamente yo debo conocer el plan de Dios, sino ceñirme a ese plan. Sabemos que Dios, mira cómo dice aquí, sabemos que Dios va preparando todo, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Él va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. Entonces, ¿qué vemos? Dios ya lo está preparando todo. Dios está llevando a cabo su plan. Dios está llevando a cabo lo que Él ya determinó. Pero qué lindo es esto, todo Dios lo está preparando para el bien de los que lo aman. Pero es decir, a los que los ha llamado de acuerdo con su plan. Entonces, todo lo que el Señor permite en este tiempo es porque su plan está andando, su plan está siendo ejecutado. Pero ahora nosotros debemos entender que tú y yo hemos sido llamados para participar de ese plan de Dios. Qué gran privilegio saber que tú y yo somos llamados para esa ejecución de ese plan, para ejecutar el plan del Señor. Así que yo debo entender esto, llevar a cabo ese plan en mi vida, con mi familia, a cabo ese plan como iglesia. No podemos hacer otro plan, no podemos cambiar el plan de Dios. El plan de Dios no va a cambiar. El problema es cuando nosotros hacemos nuestros propios planes y queremos que Dios apoye nuestros planes. Y andamos según ese plan. Pero el Señor nos está diciendo hoy, es necesario que tú y yo entendamos el plan de Dios. ¿Cuál es ese plan de Dios? Es esa expresión a través tuyo, a través mío, de lo que es Dios, de lo que el Señor está haciendo. Así que nosotros no podemos limitarnos a lo que hemos hecho hasta hoy como iglesia. Nosotros no podemos decir, ya estamos bien, gracias a Dios ya las cosas marchan bien en mi casa, gracias a Dios ya las cosas marchan bien con los hijos, gracias a Dios ya todo parece que está pasando, las situaciones. No, nosotros debemos estar entendidos de lo que debemos hacer como iglesia, como hijos de Dios. Extendernos en el plan de Dios, ir abriendo camino en el plan de Dios, entendiendo hacia dónde Dios nos quiere llevar. Es necesario que tú y yo entendamos hacia dónde Dios nos quiere llevar, cuál es el deseo de Dios, cuál es el plan de Dios, y lo debemos comprender, y debemos ejecutarlo, debemos hacerlo. Yo no puedo decir, ya está hecho. El que lo ha podido decir fue Jesús. Jesús dijo, consumado es, hecho está. Él como hijo obediente manifestó el plan de Dios, no solamente lo conoció, sino que lo ejecutó hasta el final. Nosotros debemos entender ese plan de Dios y ejecutarlo y llevarlo a cabo. Pablo también lo comprendió, por eso Pablo dice en Filipenses 4:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. A eso nos ha llamado el Señor, a extendernos hacia lo que está delante, no a mirar el pasado, no a mirar atrás, sino a extendernos, a ver esa ubicación que el Padre nos está dando, a ver ese propósito claro en nuestras vidas, pero a través de la ejecución. No cometer el error que cometió en ese tiempo la iglesia de quedarse, de estancarse, de no dejarse llevar por el plan de Dios, por la ejecución del plan de Dios. Por eso yo debo entender esto cuando el Señor dice que extendiéndome, extendiéndome. No podemos pensar
que, como dice aquí Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo, continúo, me mantengo firme creyendo en lo que el Señor nos ha dicho, creyendo y extendiendo. Ese debe ser ese accionar de nosotros como hijos, como iglesia, el ejecutar, el avanzar, el establecer, a eso nos llamó el Señor. Este es un tiempo donde el establecimiento del reino de Dios debe ser evidente a través de nuestras vidas, a través de tu vida y a través de mi vida. Debemos comprender a qué nos llamó el Señor. Esa ejecución del plan de Dios en su totalidad. Esa expresión de Cristo en su totalidad. Y precisamente ahí en Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Dice, en ustedes debe ser esa misma actitud. No consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando esa naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Tú y yo debemos ¿qué? Ser obedientes al plan de Dios. El Señor te llamó a ti y a mí a obedecerle. El Señor nos llamó a que mostremos esa misma actitud de Jesús, que Él entendió el plan de Dios para su vida y Él no solamente lo aprendió o lo memorizó o lo tenía allí en su corazón, no, sino que lo llevó a cabo, lo ejecutó, siendo obediente. ¿Y hasta cuándo fue obediente? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Así que le glorificó. Y por eso la palabra de Dios dice, a los que llamó también los justificó, y a estos que justificó también les glorificó. O sea que ese manifestar la gloria de Dios es a través de la obediencia, a través de obedecer y ceñirnos al plan de Dios. Es ejecutar ese plan de Dios como iglesia. Es estar prestos a hacer lo que el Señor nos dice. Es estar dispuestos. Es estar allí, atentos a lo que Dios nos está diciendo. Por eso el Señor te incluyó a ti y a mí en su plan. Y qué bendición tan grande ser parte del plan del Señor. Así que no dudemos del plan en el cual tú y yo estamos. No nos desviemos, no nos vayamos por otro lado, vamos de acuerdo al plan del Señor. Ejecutemos el plan de Dios. Hagamos lo que nos corresponde como hijos e hijas de Dios. A eso nos llamó el Señor, a ser ejecutores del plan de Dios, a ser ejecutores del plan de Dios. Y este es un tiempo glorioso, donde el Señor está colocando todo delante de nosotros para que lo hagamos, conforme a su voluntad, conforme a su diseño. Así que tú y yo somos parte de ese plan. Así que gocémonos porque Dios te ha llamado a ti y a mí. Y así que hagámoslo conforme el Señor nos lo está diciendo. Amén. Así que no dejemos de hacer lo que nos corresponde como iglesia, como hijos de Dios. Hoy qué importante es que también como iglesia nos unamos en oración por varias personas. Hay personas que nos han escrito, nos han llamado y debemos hacer como el Señor nos ha dicho. Amén. Es tiempo de manifestar la gloria de Dios. Y
Vamos a estar orando por algunas personas que ahorita están en un hospital, están enfermas, están en la situación que ya sabemos, muchos en la UCI, y quiero colocar delante del Señor junto con la iglesia, porque precisamente de eso es lo que estábamos hablando hoy. No debemos dejar de cumplir el propósito de Dios. Así que vamos a orar por unas familias que hoy han colocado aquí. Y si tú tienes algún familiar allí, alguna persona, y el Señor ayer que estábamos orando también y preparando para hoy, que el Señor me decía, vas a decirles a los hermanos que coloquen su nombre allí, que lo escriban y que el Señor va a manifestar su gloria, pero es a través tuyo y a través mío, con esa autoridad del Padre. Así que vamos a orar por Elisenia Morales, que está también pasando por este tiempo, una situación allí de salud. Sabemos que este virus está allí afectando a varias personas, pero vamos a orar por Elisenia Morales, vamos a orar por la familia aquí del conjunto, la familia doña Sandra, su familia también necesita tiempo de oración. Hoy vamos a orar juntos, vamos a tener este tiempo de oración. También queremos y vamos a orar por el apóstol José Arias de Perú, que también él pide oración, ya que también está allí en, en tiempo de, en casa allí. Esperamos que se vaya mejorando y vamos a orar juntos por cada persona. Vamos a ver la gloria de Dios. A eso el Señor nos ha llamado. A eso el Señor nos ha llamado y vamos a hacer de acuerdo a su plan y su propósito. Todas estas personas que están siendo allí también escritas, que están enfermos, que están en una UCI, que están en un hospital, Dios tiene un propósito con ellos. O sea que Dios te ha puesto a ti y a mí, nos ha puesto esas personas para que oremos, pero asimismo, como hijos e hijas de Dios, manifestemos esa grandeza de Dios. Así que vamos a ver la gloria de Dios, amén. Vamos a ver la gloria de Dios en todos ellos. Así que, unidos en oración, vamos a orar por ellos y por todos aquellos que están hoy necesitando esa palabra de vida, pero también ese obrar del Espíritu Santo y que llegue el Espíritu de Dios a esas personas y restaure sus pulmones, restaure su cuerpo, restaure todo su ser en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque este tiempo tú lo dispusiste para manifestar tu gloria. Así como Jesús se levantó en esa barca y le dijo al mar, calla y enmudece, así hoy con la autoridad en Cristo Jesús que tú nos has dado como iglesia, como hijos de Dios, hoy declaramos salud y sanidad en estas personas. Ellos han sido puestos delante de ti. Ellos han sido puestos delante de tu presencia para ver la gloria de Dios. Ciertamente mi hermano, mi hermana ha tenido la oportunidad de hablar con ellos, de hablar con ellas, de aún poder manifestar esa gloria de Dios. Por eso hoy hacemos efectiva tu palabra, Señor. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria y habitó entre nosotros y manifestó su gloria. Hoy este tiempo, Señor, que tú nos das es tiempo de gloria del Padre, tiempo de manifestar la gloria de Dios. Por eso hoy oramos con fe por estas personas, por Elisenia Morales, por las personas que están siendo colocadas allí, que están allí en un hospital, en una UCI, no solo aquí en Bogotá, sino en toda región, pero también en los otros países. Hoy declaramos tu gloria, Padre. Hoy declaramos que tú estás obrando en cada corazón, en cada vida, pero también en cada cuerpo.
Y tú estás manifestando tu poder y vamos a ver, lo hemos visto, hemos escuchado los testimonios de lo que tú has hecho a través de la oración, porque tu palabra dice la oración del justo puede mucho. Y tú nos has justificado por tu sangre preciosa. Por eso la palabra tiene poder y tiene autoridad. Así que declarémoslo juntos allí, decláralo por ese familiar, por ese hermano, por ese amigo, por ese vecino, por esa persona. Y aunque no conozcamos su nombre, Señor, tú les conoces, su familia. Padre, en el nombre de Jesús, esto que tú estás permitiendo, Dios, es para que tu iglesia se levante y nos dices allí, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo de manifestar la gloria de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios. De gracia has recibido, dad de gracia. Tú has recibido la gracia del Señor, tú has recibido de Dios. Ahora esa gracia se desplaza, se extiende, se lleva a esas personas a otros lugares y se establece el señorío de Cristo, hasta que todas las cosas sean puestas debajo de sus pies. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, pero ahora se lo ha dado a la iglesia. Así que hoy declaramos que esta enfermedad, esta dolencia, esta falta de respiración, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios obra. Y como dijo el centurión, di solamente la palabra y mi enfermo sanará. Porque yo sé que tú estás bajo autoridad, le dijo a Jesús. Y yo sé que tú vas a decir la palabra y él va a sanar. Así que tú y yo como iglesia, por cuanto estamos bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad de Cristo, y declaramos la palabra de vida para ellos. Es tiempo de vida, no es tiempo de muerte. Estas personas que han sido puestas hoy, dice el Señor, hay vida en ellas, hay vida, y darán testimonio y lo compartirán, porque es tiempo de vida. Es tiempo de vida, dice el Señor. Padre, gracias. Gracias porque tú tienes todo en tu control, Dios, y manifiestas tu gloria y tu grandeza a las naciones, a los pueblos, al rincón más apartado, donde llegue tu palabra, donde llegue esta palabra, va a haber sanidad, va a haber vida, va a haber restauración, pero no solamente de la salud, sino va a haber restauración de esas familias, de esos hogares. Y ahí entra la iglesia a trabajar. Y ahí entran tus hijos y tus hijas. Y ahí entra tu iglesia a establecer el reino de Dios. Padre, gracias por lo que tú estás obrando, por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, hoy te alabamos y te glorificamos. En Cristo Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Declaramos esa vida en todos ellos para la gloria del Padre. Y por eso Jesús hacía las cosas como Él las hacía, porque Él sabía y Él entendía en los salmos cuando dice, Él cumplirá su propósito en mí. Cuando tú y yo entendemos y leemos esto, no es solamente Él lo hará solamente para mí, no, Él cumplirá su propósito en mí. Quiere decir que es a través tuyo, a través de mí, de cada uno de nosotros, Él cumplirá su propósito en mí. O sea, que no voy a ver solamente lo que yo necesito, lo que es para mí, no. Él cumplirá su propósito en mí. Jesús sabía que era tiempo de manifestar la grandeza de Dios. Y a eso nos ha llamado el Señor. Es tiempo. No nos detengamos. Hoy oramos por ello. Mañana o más tarde tendremos que orar por otras personas. Pero no solamente orar, enseñarles, mostrarles la vida que es Cristo. Venid y ved. Mañana también, durante estos días, porque es la obra del Señor, porque es la obra del Señor. Por eso nuevamente lo leo aquí, Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y no quiere decir que Él se descuide, sino que si nosotros no entendemos el propósito de Dios,
a través nuestro estamos deteniendo la obra de Dios, estamos deteniendo la extensión del reino de Dios, y no debe ser así. No podemos cometer ese error. Tú y yo somos instrumentos de Dios. Así que déjate usar por el Señor. Déjate usar. Dios está haciendo cosas maravillosas. Y si una circunstancia se te presenta, si alguien te habla, si alguien te dice una situación, manifiéstalo así como lo hizo Jesús allí en la tormenta, con autoridad. Pero entendamos, siempre nosotros sometidos al gobierno, a la autoridad del Padre, para que cada palabra que digamos, para que cada palabra que declaremos, realmente allí sea manifiesta la grandeza del Señor. Qué bendición tan linda, qué tiempo tan especial. Es tiempo de Dios, es necesario establecer, decretar, declarar el reino de Dios, establecer el reino de Dios. Así que, amada iglesia, qué bendición lo que estamos viviendo, y sabemos por lo que el Señor está haciendo, que cada día veremos la gloria de Dios y cada día se extenderá el Evangelio de Cristo a todo lugar. Pero sabemos que ¿quiénes son los instrumentos? Somos tú y yo, para la gloria del Padre. Entendamos siempre todo para la gloria de Dios. Así que el Señor les bendiga, amada iglesia. Disfrutemos de este tiempo, compartamos lo que el Señor nos ha dado. Mil bendiciones, y seguimos creciendo en el Señor para la gloria de su nombre. Bendiciones.